Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Por qué algunos centros históricos y los edificios que están ahí son considerados como patrimonio de la humanidad? De esto y más vamos a platicar con nuestro invitado de hoy. Es el historiador Armando Hernández Suberville, quien se ha especializado en el Centro Histórico de San Luis Potosí. Y bueno, pues nos va a llevar por un recorrido a través del cual entenderemos un poco más de la riqueza que tenemos los potosinos, pero que también es abierta para que nos visiten y conozcan parte de este patrimonio que ya fue reconocido, una parte de él, como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Acompáñanos a lo largo de este programa. Bienvenidos, comenzamos. La lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, es un legado de monumentos y sitios de gran riqueza natural y cultural que pertenecen a toda la humanidad. UNESCO ha reconocido sitios en México bajo la Declaratoria Patrimonio Cultural de la Humanidad, de los cuales son ciudades mexicanas que se encuentran en la categoría de bienes culturales, debido, entre otras cosas, a su valor histórico, arquitectónico y urbanístico. El Patrimonio de la Humanidad es una designación, es el título conferido por la UNESCO a sitios específicos del planeta, naturales, arquitectónicos e intangibles, los cuales poseen un gran valor por su historia, belleza y significado para la humanidad. El objetivo del programa es catalogar y preservar para las futuras generaciones y proteger la herencia cultural de la humanidad. El historiador y doctor en Humanidades y Artes por la Universidad Autónoma de Zacatecas, Armando Hernández Suberville, miembro del programa de Historia del Colegio de San Luis, ha dedicado gran parte de su proyecto de investigación a los espacios y la infraestructura del poder en los siglos XVII y XVIII en San Luis Potosí. Alrededor de este proyecto, realiza investigaciones de los principales edificios del centro histórico, no solo por su interés académico, sino convencido de la importancia de rescatar esas primeras manifestaciones culturales y mostrarlo a las nuevas generaciones como patrimonio cultural. El Colegio de San Luis, CONACYT. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio desde el Colegio de San Luis. Soy su servidora Lidia Huache y los vamos a acompañar en los próximos 60 minutos en este espacio en el que hoy vamos a platicar, como ya vieron en nuestra cápsula de inicio, a hablar sobre un tema interesante porque nos acompaña el historiador Armando Hernández Suberville, a quien vamos a saludar antes que nada en este momento. Hola Armando, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias por la invitación. Bueno, pues por cierto, felicitarte porque estás recién estrenadito de tu nombramiento, tu nivel en el Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT aumentó, ¿verdad? Platícanos un poquito así de esto. Subimos del nivel 1 al nivel 2. Esto es una especie de reconocimiento que hace el propio CONACYT para el trabajo de los investigadores, así que bueno, pues enhorabuena para todos nuestros investigadores del Colegio de San Luis que recientemente tuvieron esta evaluación y este reconocimiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y bueno, pues vamos a iniciar nuestra charla porque justamente Armando es especialista, como veíamos en la cápsula, además de doctor en historia, su trabajo de investigación, su trabajo académico, tiene que ver con esto de los edificios, del patrimonio, y recientemente, en el mes de septiembre, del 3 al 5 de septiembre, se llevó a cabo en la ciudad de Zacatecas un simposio internacional precisamente denominado así, la habitabilidad de las ciudades, de la supervivencia al patrimonio de la humanidad. Y es que las ciudades que son reconocidas por parte de la UNESCO como patrimonio de la humanidad, de repente pareciera que más que un
que un premio, que un reconocimiento justamente a su riqueza, a su historia, a su belleza, de pronto se vuelve también una especie de obstáculo, de freno para esas ciudades, porque tienen ciertas limitaciones, ciertas restricciones para seguir siendo habitables. Pero bueno, de esto y más vamos a platicar. Ahorita comenzamos con el tema. La primera pregunta para entrar en materia sería con nuestro invitado saber qué es patrimonio, por qué se considera patrimonio en una ciudad. Muy bien, fíjate que el tema es muy pertinente porque da justamente en el clavo, digamos, de una discusión actual sobre lo que supone ser galardonado, porque al final de cuentas es un reconocimiento, como una ciudad patrimonio. En ese sentido, el patrimonio vinculado al tema de las ciudades tiene que ver con el reconocimiento de particularidades o peculiaridades que ciertas poblaciones tienen en tanto su arquitectura, su urbanismo, su historia y lo que ha supuesto históricamente en el desarrollo de ese núcleo urbano, de esa conjunción que nosotros denominamos ciudad, ¿no? En su desarrollo. Entonces, lo que hace la UNESCO es reconocer aquellos espacios que por su singularidad suponen un patrimonio o pueden ser sujetos de ser reconocidos como un patrimonio digno de salvaguardarse para la humanidad, para que la propia humanidad valore este sitio, ¿no? Con lo cual quiero decir que te dan una membresía, la UNESCO te da una tarjeta de membresía a un club selecto de ciudades, de regiones, de zonas, porque hay una variedad infinita de, bueno, no infinita, pero una variedad muy amplia de posibilidades de ser reconocido dentro de la UNESCO, que pues te pone en las grandes ligas, digamos, de las ciudades reconocidas y por tanto sujetas de salvaguarda. Con esto yo creo que aparece un primer problema, porque todas las ciudades en sí mismo deben de ser salvaguardadas, en tanto espacios de convivencia, en tanto espacios con núcleos urbanos, con un crecimiento, con una historia tal, etc. Entonces, aquí hay una serie de elementos de discusión sobre qué implica para una ciudad el ser reconocida como patrimonio de la humanidad. Si bien trae consigo cosas muy positivas, también trae cuestiones negativas. Y si quieres, en algún momento abundamos sobre ello, porque es muy importante y es parte del tema que se discutió en este simposio que comentas. Sí, creo que una de las partes interesantes será saber justo esta lista de condiciones a favor y condiciones no tan favorables, precisamente después de que la UNESCO te da este diploma de que eres patrimonio cultural de la humanidad, es decir, ya no solo le perteneces a los ciudadanos que la habitan en lo más próximo, sino que se vuelve una especie de riqueza que estamos obligados todos los seres humanos, ¿no? Y estoy pensando en algo que nos puede ser a lo mejor mundialmente conocido, pero en el caso de México, ¿hay algo, o en Latinoamérica, que nos sea un poco más familiar, que nos puedas dar algunos ejemplos de ciudades patrimonio para entenderlo un poquito? Claro. ¿Solo son ciudades o también puede ser, no sé, un puente, un edificio? Bueno, hay ciudades que como tal están siendo reconocidas. Hay otros, que es lo más común, que son los centros históricos. El caso de San Luis Potosí es el centro histórico únicamente. Y un centro histórico delimitado
A un primer perímetro, nada más, un primer perímetro que le llaman el perímetro A y un perímetro B que le llaman de amortiguamiento, que da ciertas, digamos, las restricciones son menores que respecto al perímetro, ¿no? Más o menos, ¿dónde abarca, para quienes sí conocen San Luis Potosí, para ubicarnos físicamente? Desde la calle de Julián de los Reyes hasta donde comienza la calzada de Guadalupe, en un eje norte-sur, ¿no? Y en un eje oeste-este estaríamos hablando de hacia el poniente, lo que es la calle de Reforma, y hacia el oriente era la calle justamente donde termina San Juan de Dios, ¿no? O sea, más o menos ese cuadrángulo oblongo es lo que corresponde al centro histórico. Y luego el área de amortiguamiento se amplía para incluir otros espacios que están ahí. Es decir, ese perímetro del centro histórico de San Luis Potosí ya está reconocido por la UNESCO. Está reconocido por la UNESCO, pero como parte de un ramal del Camino Real de Tierra Adentro, que es una ruta cultural que hay que decirlo también, la UNESCO empezó a privilegiar sobre ciudades o sobre centros históricos el tema de las rutas culturales, ¿no? Hay que decirlo también, o sea, San Luis Potosí como tal pretendió en su momento ingresar como patrimonio de la humanidad ante la UNESCO en una primera instancia de forma independiente. Después se buscó participar con otras dos ciudades y finalmente ahora el centro histórico forma parte de todo un ramal, ¿no? Que pues nos da un reconocimiento, pero no es un reconocimiento propio, es el reconocimiento de una parte de todo un conjunto de ciudades, centros históricos, elementos arquitectónicos que forman parte de todo un ramal. O sea, dentro de ese ramal hay puentes, el camino propiamente, ciudades, centros históricos, etcétera. Y bueno, estamos formando parte de él. Considero que podrían ser San Luis Potosí por sí mismo reconocido como patrimonio de la humanidad, ¿no? Ahorita vamos a recorrer un poco con Armando, con nuestro invitado de hoy, el doctor Armando Hernández Uberville, doctor en Historia aquí en el Colegio de San Luis. Nos va a estar platicando sobre, le vamos a preguntar, justo que nos dé un recorrido así muy rapidito de cuáles son estas otros sitios que forman parte de esta ruta del Camino Real, pero también porque él considera que hay elementos para que San Luis Potosí sea en sí mismo tiene elementos para que sea patrimonio de la humanidad con este reconocimiento de la UNESCO. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Les invitamos para que estén con nosotros en contacto a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, visiten nuestra página web y para quienes se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, los primeros 3 mensajes que recibamos por esta vía, con que nos digan que están viendo en este momento el programa, que coincida con la hora y la fecha de transmisión, les vamos a regalar un obsequio de aquí del Colegio de San Luis, un libro y una pequeña sorpresita más para que sigan con nosotros. Hacemos una pausa y regresamos.
Estamos de regreso. Les recuerdo que transmitimos desde el Colegio de San Luis y que nuestras redes sociales, que estarán apareciendo, por cierto, a lo largo del programa, están a sus órdenes. Para quienes se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, les vamos a regalar un libro que, bueno, pues nuestro invitado de hoy amablemente nos ha regalado. Y este libro, bueno, aquí lo tenemos, es De Piedra y Maíz y habla de las alhóndigas, de dónde se guardaba el grano. Sí, ¿verdad? Platícanos un poquito aquí en 30 segundos. Es un libro acerca de las alhóndigas, como ya dijiste, que tuvo San Luis Potosí, su desarrollo arquitectónico, su historia y bueno, la importancia que tuvieron como espacios de depósito de grano, de control de la venta y también para en tiempos de carestía pues contar con un insumo de cereales que siempre fue necesario para la población. Está muy interesante, se ve muy grueso, está pesadito, pero está bien interesante. La verdad es que sí lo recomiendo. Yo todavía no lo termino, pero ahí voy. Pero además están vestigios todavía, pues usted seguramente ha caminado por nuestro centro histórico y ni siquiera se ha dado cuenta que es una construcción pues de 1700, fácil, 1771. ¿no? 1771 es justo así se le conoce públicamente, ¿no? La alhóndiga. La alhóndiga. Y bueno, pero ya no la ves porque está rodeada de comercio. Pero la arcada es parte todavía. La arcada es original. Original. La arcada es original. Bueno, luego hacemos otro programa, todos estos edificios que hay para platicar. Pero bueno, ahí está. Si se comunica por Facebook, estamos a sus órdenes y le regalamos este libro. Yo siempre he dicho que San Luis Potosí tiene un centro histórico precioso y que no le pide nada al de Morelia o al de Querétaro o al de Guanajuato, toda proporción guardada, y los especialistas me dirán por qué sí o por qué no, pero para mí, así a simple vista, creo que tenemos un centro histórico bastante presumible. Y la diferencia con estas ciudades que le menciono es que estas ciudades sí son patrimonio de la humanidad, declarados por la UNESCO. Sin embargo, San Luis ya ha hecho un par de intentos, ahorita nos va a platicar nuestro invitado sobre esto, y digamos que a lo más que hemos llegado es a que nos reconocieran como patrimonio de la humanidad, pero como parte de esta ruta del Camino Real de tierra adentro. ¿Nos puedes platicar un poquito más sobre esto? Sí, mira, comienzo por estos intentos. El primer intento que se hace tiene que ver con una búsqueda que en su momento se hizo de que San Luis se inscribiera en el camino, que San Luis se inscribiera como Patrimonio de la Humanidad, tomando en consideración la ruta procesional. Y para ello incurrieron, y lo digo con toda franqueza, incurrieron en un error al pretender que la ruta procesional de la procesión del silencio, ¿no?, tenía que ver con la ruta procesional primigenia de San Luis. El asunto aquí, y es creo el error, es que la procesión del silencio es algo que se implementa a mediados del siglo XX, que toma ciertas rutas, pero que están vinculadas directamente con los espacios de devoción, con las iglesias particularmente, iglesias católicas, por supuesto, y que de alguna forma es un itinerario, un recorrido arbitrario, que no corresponde históricamente con la ruta de la fundación, la ruta original de la procesión. Ese primer intento no termina por fraguar. Hay una serie de elementos que hacen que se frene. Fue como en los años 90, si mal no recuerdo. Finales de los 90. Hace que se frene, no hay una continuidad, y porque no terminan embonando y vinculando un evento con otro. Es decir, era complejo vincular la ruta de la procesión del silencio con una ruta original que no tenía ni siquiera bien definida.
Aprovecho y hago un comercial. En mi libro sobre la Santa Veracruz, el Madero y la Piedra, precisamente doy cuenta de cuál es esa ruta procesional primera que hay, que es muy simple. Partía de lo que era la antigua ermita de la Santa Veracruz, que está en lo que hoy es ubicada en donde hoy está el patio de rectoría, en la porción noreste del patio de rectoría. Recorría en línea recta hasta llegar a la portada de San Francisco, doblaba hacia el oriente para llegar a San Agustín, bajaba hasta San Juan de Dios y regresaba por Álvaro Obregón al sitio del comienzo. Esa era la ruta original. Es algo muy sencillo, pero que tiene además una lógica urbana bien interesante y que yo retomaría como un argumento para decir que San Luis tiene los elementos suficientes para ser considerado su centro histórico, patrimonio de la humanidad, y no como un accesorio dentro de una ruta cultural mayor, que ya de por sí es muy importante, pero que bueno, pues creo que todavía se pueden hacer los intentos con el respaldo histórico documental suficientemente bien planteado para que San Luis obtenga esta declaratoria. Bien, el segundo intento que se hace, como fracasa, es uno que tiene que ver con la ruta del Mercurio. Se quiere inscribir a San Luis dentro de una ruta mayor, Huancavelica en el Perú, Idria en Europa, que están como si fueran la ruta del Mercurio, los productores, los grandes productores, y por donde pasaba el Mercurio para todos los territorios, ¿no? El Mercurio es muy importante porque sirve para el beneficio de la plata. Estamos hablando de que estamos en la época colonial. En la época virreinal, así es, donde la plata era sometida a procesos de separación, porque se sacaba la piedra, se sometía a un proceso de separación y para ello se utilizaba sal, se utilizaba mercurio, y era un proceso. Pero sucede que en el caso de San Luis Potosí, si bien hay producción hay minas de donde se puede extraer mercurio, realmente la producción en primer lugar es ínfima. En segundo lugar estaba prohibida. O sea, para el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, están mandando personas desde Ciudad de México para que cierren las minas que hay. Imagínate tú, y la queríamos nosotros inscribir dentro de una ruta del mercurio. Hay una incongruencia ahí, ¿no? Exactamente. Que yo creo que esto además ha sido esos dos intentos fallidos para lograr que el centro histórico de San Luis Potosí, la ciudad, sea reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Ha tenido también que ver un poco con esta necesidad de vincular a los actores, a los expertos y a las instituciones quizá que efectivamente tienen los elementos necesarios para lograr que San Luis Potosí pues tenga un expediente bien armado, finalmente. Claro, en ese sentido ha faltado, no sé si una sensibilidad, por llamarlo de alguna forma, por parte de quienes buscan estas declaratorias, de hacer cuerpos colegiados más amplios y buscar elementos que sustenten realmente una participación buscando una posible declaratoria, ¿no? O sea, esto de la ruta del mercurio terminó fracasando precisamente por esto. O sea, no había un planteamiento que justificara históricamente que San Luis pudiera estar a la altura de esto. O sea, te doy otro dato. La mayoría de la plata que se sacó en San Luis no necesitaba beneficiarse a través del mercurio, sino que por simple, era tan pura, por decirlo de alguna forma, que por simple proceso de fundición se separaba el metal. Entonces, no supone para la historia de la humanidad un avance tecnológico, por ejemplo,
algún impacto dentro de la propia ciudad, donde se hayan establecido, no sé, fórmulas para la conservación del mercurio, su transporte, etcétera. Que lo había, te digo, pero era lo menos. Entonces no podía sostenerse esa declaratoria, esa búsqueda de declaratoria. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando con nuestro invitado de este día. Seguimos aquí en Hablemos. La lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, es un legado de monumentos y sitios de gran riqueza natural y cultural que pertenecen a toda la humanidad. UNESCO ha reconocido sitios en México bajo la Declaratoria Patrimonio Cultural de la Humanidad, de los cuales son ciudades mexicanas que se encuentran en la categoría de bienes culturales, debido, entre otras cosas, a su valor histórico, arquitectónico y urbanístico. El Patrimonio de la Humanidad es una designación, es el título conferido por la UNESCO a sitios específicos del planeta, naturales, arquitectónicos e intangibles, los cuales poseen un gran valor por su historia, belleza y significado para la humanidad. El objetivo del programa es catalogar y preservar para las futuras generaciones y proteger la herencia cultural de la humanidad. El historiador y doctor en Humanidades y Artes por la Universidad Autónoma de Zacatecas, Armando Hernández Subervil, miembro del programa de Historia del Colegio de San Luis, ha dedicado gran parte de su proyecto de investigación a los espacios y la infraestructura del poder en los siglos XVII y XVIII en San Luis Potosí. Alrededor de este proyecto, realiza investigaciones de los principales edificios del centro histórico, no solo por su interés académico, sino convencido de la importancia de rescatar esas primeras manifestaciones culturales y mostrarlo a las nuevas generaciones como patrimonio cultural. El Colegio de San Luis, CONACYT. Estamos de regreso con el doctor Armando Hernández Subervil. Él es doctor en Historia aquí en el Colegio de San Luis. Y bueno, nos está platicando precisamente del patrimonio de la humanidad y cómo San Luis tiene altas posibilidades desde su perspectiva de convertirse precisamente, de obtener este reconocimiento por parte de la UNESCO. Por lo pronto, lo que sí tenemos, después de 2 intentos fallidos donde todavía no se ha logrado, lo que sí hemos logrado, lo que sí se obtuvo, fue justo este reconocimiento como parte de la ruta del Camino Real de Tierra Adentro. ¿De dónde abarca esta ruta? ¿Qué era esta ruta? Mira, es una ruta que va desde Ciudad de México hasta Nuevo México en los Estados Unidos. Así es. Es una ruta muy larga, muy importante, donde confluyen 2 elementos. Por un lado, el tema de la extracción de la plata, que baja por ese camino hasta llegar a Ciudad de México. Después de México se va a Veracruz y de Veracruz se transportaba a España, ¿no? Pero bueno, ese camino va marcando un derrotero que, a la par de los intereses de extracción minera, también va marcando un derrotero de avanzada territorial por parte de los españoles, que van dejando su impronta y van, digamos, dominando el septentrión novohispano, de forma tal que es una ruta que va siempre en 2 vías, que trae lo que se extrae y que lleva una nueva cultura hacia el norte. Es decir, en la época virreinal, entre más avanzaba esta ruta por el interés de transportar la plata, era un signo de que iba ampliando la presencia española. Se iba hispanizando.
pero en el mismo proceso de hispanización iban confluyendo las propias culturas autóctonas, ¿no? Claro. Y eso genera un mestizaje muy interesante que le va dando características únicas a cada uno de los puntos. ¿Y pasa por lo que hoy conocemos, por ejemplo, de la ruta México-Laredo, o tenía otros, por ejemplo, no, hoy me ubico en Querétaro? justamente San por Luis. el otro lado. ¿Por dónde Porque por ejemplo, pasaba Ciudad de México, bueno, evidentemente, pero se iba por Querétaro, luego subía hacia Zacatecas, Durango, bueno, lo que ahora conocemos como Durango, y subía, tú síguete derecho hasta Nuevo México, ¿no? Había otra ruta, y es que hay muchas rutas, ¿no? Había otra ruta que subía por San Luis también, pero hacia lo que se denominaba Las Tejas, ¿no? Pasando por Coahuila, Nuevo León y llegando a Texas. Exactamente. ¿Por eso nos llaman un ramal? ¿Por eso es que somos un ramal? El ramal es porque de ese camino que pasa por Zacatecas hay un ramal que conecta al importante centro minero que era San Luis, ¿no? Pero bueno, no estaba en la ruta original, sino que se conecta. De San Luis pues también pasaba. Entraban, recogían material y regresaban a la ruta de Zacatecas. No se iban a Zacatecas, evidentemente, porque hay muchas rutas. Ese es otro de los detalles, que esta ruta ahora reconocida, bueno, pues va por el camino, digamos, principal, ¿no? Pero hay muchas otras rutas que van conectando. A San Luis Potosí se le conocía como, o estaba dentro de una región conocida como la garganta de la tierra adentro. Esto es que por ahí se entraba y se iba hacia el norte, ¿no? ¿Y qué se reconoció? ¿La Caja Real nada más? Porque ahí se reconoció el perímetro que comentamos al inicio del programa. Eso es lo que se termina reconociendo únicamente. ¿En conjunto? El conjunto, con sus hitos arquitectónicos particulares, tanto de arquitectura religiosa como de arquitectura civil. Y bueno, nada más lo que se contiene en ese perímetro. ¿Y nos podrías dar algunos ejemplos de lo que se reconoció en Zacatecas? Bueno, por ejemplo, en estos procesos de avanzada, pues se van fundando presidios. Y el presidio más famoso que tenemos en las rutas es el presidio de Ojuelos. ¿Todavía hay vestigios? No, claro, ¿Está bien todavía sí está. Ustedes van y pueden ir al presidio, lo que queda de él, por supuesto, pero se ve perfectamente. Que ahí está la particularidad y ahí está el elemento que se toma en consideración para formar parte de. Es importante en tanto que presidio tiene una connotación de carácter militar. ¿Me puedes recordar brevemente qué era un presidio? Son estos espacios que se iban fundando, estableciendo como rutas de avanzada militar para salvaguardar precisamente en el camino a los pasantes, a los que viajaban. Y entonces de un presidio a otro habitualmente había el recorrido de un día, ¿no? Para que viajaran y llegaran al siguiente presidio, se pernoctara, se llegara al siguiente presidio, se pernoctara y van avanzando. Con el paso del tiempo, cuando ya se van pacificando el norte, los presidios dejan de tener esta connotación militar y terminan siendo los núcleos detonadores de nuevos espacios urbanos. De nuevas ciudades o pueblos. Nuevos espacios urbanos, así es. Entonces son muy importantes y que Ojuelos tenga un presidio tan completo, tan bien conservado, bueno, pues, o por lo menos los restos de aquel presidio muy bien conservados, le da ya un carácter de importancia y valor histórico que es reconocido por la UNESCO dentro de este ramal. Eso solamente para darte un ejemplo, ¿no? Pero pues, así en el camino te encontrarás puentes. Por ejemplo. Que allanaron o sirvieron para sortear algún accidente geográfico, una depresión, un río, lo que fuera, y se van conectando. A final de cuentas, lo que importa es que la ruta conecta, y con la conexión, el avance del encuentro de culturas.
Porque habría que recordar que estaba poblado por chimecas. Claro. Y luego la idea de que se van pacificando, bueno, pues termina haciendo que se involucren estas culturas y generen algo nuevo. Y lo interesante es que la ruta pervive. O sea, uno va siguiendo y se encuentra que tradiciones, por ejemplo, tradiciones culinarias del centro de México están ahora y forman parte de la tradición culinaria en el sur de Nuevo México. Pero es porque hay un traslado, hay un intercambio de saberes, hay un intercambio cultural que es muy rico y que forma parte de esta ruta, porque lo que privilegia en ese sentido la UNESCO es precisamente el tema de que las rutas sean rutas culturales, donde converjan muchísimos, no solamente el patrimonio tangible, o sea, la arquitectura, por ejemplo, el arte en algunas de sus manifestaciones o en todas sus manifestaciones, sino también el patrimonio intangible, aquello que por herencia y tradición se ha ido manteniendo a lo largo de los siglos, porque hubo un intercambio y porque hay una pervivencia de esa tradición en determinados lugares. Y si uno puede rastrear el origen de esa tradición, pues se da cuenta que el camino sirvió precisamente para desperdigar todas esas manifestaciones culturales de los diferentes grupos humanos que estaban asentados, de los que llegaron y lo que surge de la mezcla de ellos. Es un elemento de por qué es importante, por ejemplo, este tipo de reconocimientos a cargo de la UNESCO, en donde, por ejemplo, en este caso que nos menciona el doctor Armando Hernández, tiene que ver con entender un rescate histórico de cómo fue esta transformación físicamente de esta ruta, de este tramo de nuestro país, pero además todos los elementos, todos los rasgos que, como bien nos dice, culturalmente nos vamos encontrando, ¿no? Porque un platillo que es originario de la Ciudad de México, de pronto no lo encontramos con sus variantes en ingredientes o sabor o lo que sea, en el sur de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. Así es, o te doy otro ejemplo. Si tú das la segunda devoción dentro de la religión católica, después de la Virgen de Guadalupe, es el Señor de Esquipulas, el Santo Cristo de Esquipulas, que está en Guatemala. Y si tú sigues la ruta del camino real de la tierra adentro, te vas a dar cuenta que en San Luis de pronto está una devoción importante al Señor de Esquipulas, que vas a Durango y te encuentras al Señor de Esquipulas, que vas hasta Nuevo México y te encuentras al Señor de Esquipulas, pero que además, y esto es lo más interesante, son devociones activas, son devociones vivas, ¿no? Si tú vas a Pozos, aquí, cerquita, encontrarás que en Villa de Pozos hay procesiones de Cristos, y entre una de esos Cristos hay un Señor de Esquipulas, y que todavía migrantes centroamericanos saben que está el Señor de Esquipulas y van y lo visitan. Y ni siquiera está en una iglesia, está en una casa. Entonces, la ruta conecta muchas cosas, conecta saberes, conecta ideologías, conecta tradiciones, creencias, formula muchas variantes culturales, que es lo que la hace rica, ¿no? Vamos a ir a una pausa y regresamos. Los dejo con esta cápsula de nuestra novedad editorial. Hoy les estamos presentando precisamente un libro de nuestro invitado de hoy, Medrar para sobrevivir, individualidades presas en la fragua de la historia, siglos XVI al XX. Regresamos, estamos con ustedes en Hablemos.
El doctor Armando Hernández Uberville participó recientemente en este simposio internacional de la habitabilidad de las ciudades, de la supervivencia al patrimonio de la humanidad. De hecho, fue parte de este comité organizador porque estuvo a cargo de una de las mesas en las que se trabajaron temas interesantes. Y precisamente en este marco nos comentaba que San Luis Potosí tiene los elementos suficientes para ser reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, al igual que centros históricos como Zacatecas, Guanajuato o Querétaro. Platícanos un poco sobre esta perspectiva, Armando. Sí, fíjate que coordinamos la mesa 5. Ese nombre tenía la mesa 5 sobre historia y arte en las ciudades patrimonio. Como San Luis Potosí, su centro histórico está inscrito, como ya comentamos, dentro de la ruta del Camino Real de Tierra Adentro, pues entonces le correspondía también un lugar para poder ser representado. Fue muy interesante este simposio porque participaron gente de Cuba, gente de Santo Domingo, de República Dominicana, gente de Guatemala y de otras ciudades de nuestro Colombia, país. También Cartagena. De Cartagena de Indias, de Valencia en España, en fin, nos vinieron a dar una perspectiva bien interesante de cómo están viviendo en la cuestión del patrimonio, de la declaratoria de patrimonio en sus respectivas ciudades. Y uno de los elementos con los cuales yo discutía o argumentaba en esta reunión era que San Luis tenía los elementos históricos, urbano-arquitectónicos además, suficientes como para tener la declaratoria por sí misma. La retícula urbana de San Luis Potosí es una retícula particular. Fíjate que las retículas son esta estructuración en líneas que van marcando las manzanas que terminan conformando el trazo, que terminan conformando las ciudades. La traza común es una traza a partir de una plaza central y el crecimiento radial en torno a ella, ¿no? Una plaza que termina formando dameros, es decir, manzanas en torno a esa plaza. ¿Y San Luis lo tiene? ¿A partir de qué plaza? San Luis tiene el principio de una plaza que es la Plaza de Armas, pero su centro histórico discurre más que en una forma radial, en un eje longitudinal. Pero es un eje longitudinal que tiene unas características bien interesantes. Es un eje longitudinal que está determinado por el espacio religioso. Por eso decía al principio que la ruta procesional sí tiene una importancia para comprender la historia de este espacio. Ahora, el espacio religioso, es decir, las sedes del clero, las sedes tanto del clero regular como del clero secular, son las que están marcándome límites dentro de la retícula urbana. En muchas ocasiones nosotros lo que encontramos es las mismas sedes religiosas, pero dentro de la estructuración de la traza. Y aquí no, si prestamos atención veremos que van marcando ejes periféricos. Es decir, lo que les comentaba, la Santa Veracruz, entonces, después en la misma zona el espacio de la Compañía de Jesús, San Francisco, y luego a las afueras del pueblo San Miguelito. Y del otro lado, pues tenemos a San Juan de Dios, después San Agustín y más adelante San Sebastián, también a las afueras. Entonces se va marcando un eje longitudinal que tiene que ver con el hecho de que por un lado tenemos las unidades de producción en forma de haciendas, haciendas de beneficio de metales, que van constriñendo el crecimiento del propio pueblo. Y por el otro, bueno, pues los espacios que iban delimitando las antiguas huertas del pueblo de San Luis. Entonces, espacios de producción van condicionando el crecimiento de un pueblo y posteriormente una ciudad. Entonces, junto con eso, más las características arquitectónicas que tiene San Luis, lo hacen riquísimo. Tú ves ahora mismo conviviendo edificaciones del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX y del siglo XX en perfecta armonía. Entonces, eso también es un elemento que no se ha explotado y que permitiría tener argumentos suficientes para decir, San Luis debe de tener la declaratoria por méritos propios.
¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta una ciudad que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad? Rápidamente. En un minuto. Turismo mal gestionado. Y la gentrificación. ¿Qué es la gentrificación? Es un proceso en el cual aquellos espacios en el centro histórico son retomados para darles nueva habitabilidad, porque hay que decirlo, en muchos de los centros históricos hay un abandono por parte de la gente, ya no vive ahí, pero los toman, los reconfiguran y los convierten en espacios de alta plusvalía. Y esto hace que se disparen los precios y hace que haya otro tipo de habitabilidad en las ciudades. Entonces el problema de la gentrificación es que transforma completamente la esencia de lo que era ese espacio originalmente. Entonces hay varios problemas que se abordaron en este simposio. Estamos esperando las memorias. Cuando salgan, si me permiten, las vendré a presentar. Supuesto. Creo que serían de mucho interés para tu público. Claro que sí, porque bueno, no nada más es que, qué padre, ya la UNESCO nos declaró Patrimonio de la Humanidad, sino que las consecuencias que ello implica. Luego se vuelve tan atractivo visitar ese lugar por habitantes de todo el mundo que se pierde el control. Venecia ya es imposible. Barcelona me decía. Barcelona es un problemón, la gente está saliéndose, ya no quieren a los turistas, porque bueno, también hay que decirlo, la cultura del turismo se ha ido degradando y nos hemos convertido en un turismo depredatorio. Bueno, ya nos vamos, gracias por habernos acompañado, lo esperamos la próxima semana, los dejamos con la agenda de eventos que tendremos en el Colegio de San Luis en los próximos días. Gracias, pásela bien, hasta la próxima. Conoce la agenda de eventos del Colegio de San Luis, del 29 de octubre al 2 de noviembre. Tercer Congreso, Diablos, Brujas y otros entes sobrenaturales y fantásticos de la literatura tradicional, del 29 de octubre al 1 de noviembre. Seminario Permanente La Seguridad Humana, una estrategia indispensable para México. Próxima sesión, 30 de octubre, 5 de la tarde, Sala de Videoconferencias 1. Curso Formación de Usuarios, Recursos de Información en el portal del Instituto Nacional de Estadística, INEGI. 30 de octubre, 12 del día, Sala 4, Colsan. No dejes de ver Hablemos, el programa de televisión del Colegio de San Luis, todos los martes en punto de las 8 de la noche por Canal 9 San Luis. Seminario Permanente Sistemas Agrarios, Propiedad y Trabajo, 9ª sesión, 31 de octubre, 5 de la tarde, Sala 4 Colsan. Presentación editorial, escenarios de riesgos y desastres por sismos e inundaciones en la zona metropolitana de la Ciudad de México, del Dr. Jorge Damián Morán Escamilla. 31 de octubre, 6 de la tarde, Sala Francisco de la Maza, Museo Francisco Cosío. Escúchanos también por radio, Entre Voces, todos los jueves en punto de las 5 de la tarde, por el 88.5 de FM, Radio Universidad. Te recordamos los eventos del próximo mes. Para mayor información, visita nuestra página www.colsan.edu.mx. El Colegio de San Luis, CONACYT. Muévete, ve.